pensando en crecer en el conocimiento de nuestro Señor, seguir adelante estudiando acerca de Él, yo quiero invitarlos que vayamos a Lucas capítulo 2. Vamos a estar mirando unos pasajes, unos versículos, aunque de lo que leamos no vamos a hacer un estudio expositivo, sino más bien meditando en ciertas cosas del contexto familiar de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entonces en Lucas capítulo 2, ¿no? Lucas capítulo 2, y vamos a leer unos del 2 al 7 en primer lugar para anotar unas cosas. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así entonces la palabra del Señor. Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces queda la tarea para cada uno de nosotros también leer, meditar estos pasajes, ¿no? Yo simplemente me quiero centrar en una cosa. En primer lugar, notar, ¿no? Antes del nacimiento del Señor, el mismo Dios había escogido a quienes iban a desempeñar el papel, roles de padres, ¿no? del Salvador del mundo, José y María. Y entonces, por causa del censo impuesto por el gobierno, debía cada uno viajar a su ciudad natal para ser censado, para ser puesto en el censo, para ser empadronado, dice ahí. Y dice que viajaron, ¿no? José subió de Galilea en Lucas 2, capítulo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Según los entendidos, los estudiosos, entonces más o menos José y María tuvieron que viajar una distancia de 120 kilómetros. Una distancia de 120 kilómetros. Yo quiero que esto se quede en el corazón para ver lo que yo voy a anotar más adelante. Pero fue un viaje muy largo y no había en ese tiempo como tenemos ahora, no la movilidad, los automóviles, el transporte de los buses. Un viaje a burro, por así decirlo. Pero 120 kilómetros viajaron hasta esta ciudad. Y estando en esta ciudad, el Salvador no hay lugar decente, no hay lugar digno para el Salvador del mundo, y por eso tiene que el Señor ser acogido en un humilde pesebre donde pastaban animales, donde había vacas, tal vez ovejas, es decir, suciedad, tal vez no en las mejores condiciones, pero a causa de que no había lugar para ellos, pues tuvo que nacer el Salvador del mundo en un humilde pesebre. Entonces de ahí ya vamos viendo cómo fue la situación del Señor desde su nacimiento, y hay muchas cosas que notar, pero yo debo avanzar por ocasión del tiempo. Si usted sigue leyendo capítulo 2, dice que luego se enteraron unos ángeles que estaban ahí, unos pastores, perdón, que estaban ahí por el anuncio de unos ángeles, y fueron a adorar al Señor y lo vieron ahí en el pesebre y lo visitaron y se alegraron grandemente. Y el versículo 19 de Lucas 2:19 dice que pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Al final quisiera hacer una reflexión, pero también quisiera que se quede este pasaje en su corazón por lo menos. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 21 para anotar también otros aspectos. Cumplidos, estoy en Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Estamos ahí, ¿no? En Lucas
Lucas 2:21. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Hasta ahí. Otra cosa que quiero notar es también que los padres del Señor eran obedientes a las leyes civiles, pero ahora también son obedientes a las leyes religiosas. A las leyes civiles porque obedecieron el edicto de aquel gobernador, ¿no? Aquel Cirenio, gobernador de Siria, y fueron a la ciudad donde habían nacido para ser censados. Y conforme a las leyes religiosas, porque 8 días después de el nacimiento de un hijo varón tenía que ser circuncidado, y también debía ofrecerse un sacrificio. Cuando se cumplieron los días de la purificación era 40 días después del nacimiento del niño. Y el sacrificio que ahí se relaciona en Levítico 12, 6 al 8 es la referencia. Debían ofrecer el sacrificio consistente en una paloma, una tórtola y un cordero. Pero había una excepción: si la familia era demasiado pobre para comprar un cordero, entonces ofrecían entonces 2 tórtolas, porque no les alcanzaba para más. Entonces lo que quiero notar es que era una familia humilde, era una familia extremadamente pobre. Su pobreza. ¿Y por qué quiero notar su pobreza? Que a pesar de su pobreza eran obedientes a las leyes civiles. A pesar de su pobreza viajaron 120 kilómetros de acuerdo a la orden de aquel gobernador. Extremadamente pobres, pero ofrecieron 2 tórtolas, es decir, también dieron cumplimiento a la ley de Moisés. Un momentico, hermanos, que están golpeando, y ya continuamos, ¿vale? Denme un minutico. Qué pena, hermanos, pero ya estamos de vuelta, notando entonces el contexto familiar en el que nace el Señor. El Señor nace en una familia tan pobre y tan humilde que no tienen lugar para nacer en un lugar decente allá en Belén, sino que nacen en un pesebre, es decir, en un establo rodeado de animales y de suciedad. También no tienen para cumplir con el rito de Moisés, que ordenaba un sacrificio de una tórtola y de un cordero, sino que tienen que ofrecer 2 tórtolas a causa de su pobreza. Y vamos viendo la vida difícil, la vida dura del Señor Jesucristo desde su nacimiento. En Belén se calcula que estuvieron José y María con el niño, estuvieron aproximadamente 6 meses. 6 meses, porque a los 6 meses llegaron los magos, los que se mencionan, que vinieron de Oriente 6 meses después de nacimiento y vinieron a adorarle y a ofrecerle los presentes que se describen ahí en Mateo capítulo 2, que usted lo puede revisar también. Luego de esos luego de que los magos lo visitaran y se fueran, también José fue avisado a través de un sueño que no regresara a su ciudad, ahí a Nazaret, porque corría en peligro la vida del niño, y entonces ellos se fueron para Egipto.
salieron huyendo para Egipto. Es decir, si comparamos en términos actuales, era una familia de desplazados que tienen que salir huyendo de su lugar porque corren peligro su vida, corren peligro de muerte. Salieron desplazados a Egipto y José y María y el niño estuvieron allá hasta los 2 años más o menos, 2 añitos de edad del Señor Jesús, y luego murió Herodes y regresaron ahí a Nazaret para que se cumpliera la escritura que el niño Jesús iba a ser llamado Nazareno, Jesús de Nazaret. A los 2 años entonces regresaron a Nazaret. Y entonces seguimos ahí en el versículo, estamos en Lucas 2, vamos a leer Lucas 2, 39, desde el 39, y vamos a anotar unas cosas. Los invito a que me acompañen en Lucas capítulo 2, versículos 39 y siguientes. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, ahí sigue diciendo, ¿no?, que José y María cumplieron todo lo que decía la ley del Señor, obedientes a lo civil, pero obedientes también a lo religioso, en la parte espiritual también obedientes. Pero hay algo que quiero notar en relación al niño. Este niño de aproximadamente 2 años, aquí dice, crecía y se fortalecía. Había un crecimiento natural, pero también había un fortalecimiento en la parte física, pero también en la parte intelectual, y se llenaba de sabiduría. Qué bueno cuando, según la ciencia, se revela, ¿no?, que ya desde el vientre de la madre los bebés que están ahí en gestación aprenden de lo que se les dice, ¿no?, de palabras, tal vez de canciones que escuchan. Ya están aprendiendo, y aquí el Señor tiene 2 años. Así como crece y se fortalece físicamente, es una esponjita que se va llenando de conocimiento, de sabiduría y de la palabra de Dios. Qué importante entonces para aquellos niños, o qué privilegio aquellos niños que han nacido en un contexto de familias creyentes, parejas cristianas, porque desde chiquitos han comenzado a enseñar la palabra de Dios a los niños, y ellos son como esponjitas que van llenándose precisamente de ese conocimiento bíblico, y es tiempo para eso, para llenarse del conocimiento bíblico, y la gracia de Dios era sobre el Señor. Versículo 41, porque quiero notar otras cosas, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban a Jerusalén, viajaban una distancia larga también, a pesar de su humildad, a pesar de sus escasos recursos, a pesar de su pobreza, cumplían cada año yendo a la fiesta de la Pascua. Qué gran ejemplo me da esta familia del Señor en estos versículos que estoy notando. Y yo, que muchas veces me quejo porque no tengo dinero para ir tal vez a las reuniones, me pongo a pensar cuando no había la pandemia, o también cuando las cosas mejoren en la voluntad del Señor y yo diga, es que no voy porque no tengo para el bus. Y ciertamente estamos en una ciudad pequeña, relativamente pequeña, en la cual hasta a pie podemos irnos y regresarnos, pero aquí tenemos una familia viajando distancias largas cada año. ¿Por qué? Porque les interesaba ir a la casa del Señor, a adorarle, a cumplir con los ritos de Moisés, porque amaban a Dios a pesar de su pobreza. Qué bueno, y hay grandes lecciones también que usted las puede observar ahí. Versículo 42, Lucas 2, 42. Y cuando tuvo 12 años, el Señor Jesús 12 años, es decir, que desde los 2 años hasta los 12, 10 años, estuvo creciendo, fortaleciéndose físicamente, pero también llenándose de conocimiento. Qué bueno que desde el vientre de la madre hasta los 12 años es un buen tiempo para que el niño o la niña se llene del conocimiento.
Es un tiempo para absorber conocimientos, para estar escuchando y estar recibiendo toda esa información, creciendo en el conocimiento del Señor. Y dice el versículo 42 acerca del Señor: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y bueno, continúa el relato y usted lo conoce y lo puede seguir leyendo. El Señor se les había perdido a José y a María, pero luego dice que lo encontraron. Lo encontraron con los doctores de la ley, es decir, lo encontraron con los fariseos, con aquellos maestros e intérpretes de la ley de Moisés. Con ellos lo encontraron hablando, y dice que estos hombres se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. 10 años había estado el Señor adquiriendo esa sabiduría, ese conocimiento, y desde luego es Dios, y por eso es que se admiraban de sus respuestas. Luego lo encontraron sus padres, pero en el versículo 49 es lo que quiero notar. Entonces Él les dijo a sus padres: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así es, un niño de 12 años, como el Señor Jesucristo, un niño desde luego especial, pero podemos notar, podemos hacer una aplicación desde ya. 12 años ya son buenos para comenzar a consagrarnos al Señor. Bueno, desde niños, ¿cierto? Pero 12 años ya nos dan luces de que un niño puede entender que es necesario estar en los asuntos de nuestro Padre Dios. Es necesario comprometernos con la causa, con la obra del Señor. Ya es necesario tomar las cosas en serio. 12 años tenía el Señor. Versículo 51. Pero luego dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La sujeción también del Hijo de Dios, a pesar de su sabiduría, de su inteligencia y de que era Dios, no rehusó estar sujetos a sus padres terrenales. Él bien hubiera podido decir: ustedes tienen que estar sujetos a mí porque yo soy Dios, pero no. El Señor era tan humilde que Él decidió ponerse en sujeción a sus padres terrenales. Y algo que se repite aquí también, que lo habíamos notado, dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es necesario repetir y guardar, repetir y guardar, y eso es lo que hace un niño, como una esponja. Nosotros también debiéramos guardar las palabras de Dios en nuestro corazón y meditarlas. Y el versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya luego de los 12 años no se habla de niño, ya es como un adolescente, y dice que seguía creciendo en sabiduría y en estatura, seguía creciendo intelectualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, pero también en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero si hay algo que usted sigue leyendo en el libro de Lucas a partir de ahora y en los otros evangelios, es que ya no se nombra de José, ya no se nombra mucho a José. Lo que queremos notar es que en el contexto familiar en el que se desarrolló el Señor Jesucristo, al parecer, poco tiempo después, luego de haber cumplido la edad de 12 años, el Señor Jesucristo perdió a su padre. Se quedó huérfano de su padre. Póngale 12, 13, 14 o 15 años por ahí. El Señor quedó huérfano de su padre. Una familia pobre, una familia desplazada, una familia que se queda sin la cabeza del hogar, sin su padre. Y quiero notar algo más entonces en el contexto familiar del Señor. Yo quiero invitarlo a que me acompañe entonces a Mateo capítulo 14. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14.
perdón, 13. Mateo 13. Mateo 13, 54 y 55. Mateo 13, 54. Dice así, y aquí ya estamos hablando en el contexto del ministerio público. Me adelanté un poquito porque quiero notar algo que nos informa la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios en la cual nos fundamentamos para decir lo que decimos. Entonces dice Mateo 13, 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene o sea, el Señor, esta sabiduría y estos milagros? Lo que decía la gente del común. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y a pesar de que hay grandes riquezas en estos versículos, yo solo quiero notar algo, y es en el contexto familiar. El Señor, luego de la muerte de su padre José, por ser el primogénito, había quedado a cargo de su familia, de su madre María y de sus hermanos. Ahí notamos 3 hermanos varones y no se dan los nombres de las hermanas, de las mujeres, pero por lo menos el Señor tuvo 2 hermanas, porque se habla en plural. No están todas sus hermanas, no sabemos cuántas serían, pero mínimo, como se habla en plural, eran 2 hermanas, entonces 3 varones y 2 mujeres, 5, más su madre 6. El Señor Jesús, a la edad posiblemente de los 13 años, quedó huérfano de su padre y tuvo que, por ser el primogénito, ser el responsable de su casa, de la manutención de su madre y de sus hermanos. Así que quiero notar entonces cómo nació el Señor en un humilde pesebre, pero cómo fue también su vida luego de que murió su padre José, a hacerse cargo de sus mínimo 3 varones, 2 mujeres, 5, y su madre 6, al menos 6 miembros del núcleo familiar a responsabilidad de un adolescente. Imagínese cómo es eso. Ya él había cogido las cosas del Señor en serio y tenía entonces ahora que ser el responsable, de ser el proveedor de su grupo familiar. Así que en esto quiero notar una vida dura. ¿Y a qué se dedicó el Señor? Ahí lo miramos entonces, Mateo que es 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Aquí se nota es de quién es hijo, ¿no? Del carpintero, de José. Pero yo quiero notar, entonces vamos a Marcos 6. Marcos 6, porque en Mateo 13 se dice es el hijo del carpintero, pero en Marcos 6, vamos ahí a Marcos 6:1. Vamos, Marcos, por favor, Marcos 6. Marcos capítulo 6, versículo 1, bueno, dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ese es un versículo paralelo al que leímos anteriormente. Dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Aquí está lo que quiero resaltar. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En el versículo anterior notamos que se decía el hijo del carpintero, o sea, el hijo de José. Y aquí ya se dice, ¿no es este el carpintero? ¿Qué es lo que quiero notar? El oficio del padre de José, como es bien conocido, era la carpintería. Pero aquí se nota que luego de la muerte del padre, de su padre putativo, el Señor Jesús tomó el oficio de su padre para desenvolverse en la vida. Entonces, como aplicación, no quiero decir que todos debemos tomar el oficio de nuestros padres, ¿no? No es esa la idea,
el oficio que el Señor haya dispuesto según las habilidades y las capacidades de cada uno. Pero la aplicación es que sí se debe tomar un oficio en el cual podamos desenvolvernos, especialmente los varones, para el sostenimiento del hogar. El Señor, a su corta edad, en su adolescencia, tuvo que comenzar a hacer los trabajos de carpintería. Tuvo que coger un oficio. ¿Para qué? Que le generara ingresos. ¿Para qué? Porque tenía un grupo familiar sencillo, vivían en pobreza, pero tenía que hacer las labores de manutención. El Señor tenía que proveer para ese hogar. Y quiero notar algo adicional ya para ir finalizando, porque el tiempo nos ha llegado. Y estamos ahí en Lucas también. Estamos ahí en Lucas, hermanos. Entonces, Lucas 3, vamos a Lucas 3 para notar algo finalmente. Lucas 3, versículo 23. Lucas 3, 23. Nos va a venir a hablar acerca de la genealogía del Señor, pero vamos a notar este versículo 23 únicamente. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y sigue el relato. Pero algo que solamente quiero notar ahí, que dice que cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio público, era como de 30 años. Es decir, que de los 12 a los 30 no se habla acerca de la vida, no hay registros en la palabra de Dios acerca de lo que hizo el Señor, pero inferimos que el Señor se dedicó a precisamente hacerse cargo de ese hogar tan grande y ese hogar pobre, pues, ¿no? Desde los 12 hasta los 30 años se dedicó a trabajar como carpintero para proveer para su hogar. Y a los 30 años ya inició su labor de ministerio público, que solo fue desarrollada por 3 años y medio. Pero qué 3 años y medio tan provechosos. Cambió la historia de la humanidad y qué fruto como ningún otro ha dado el Señor Jesucristo. Pero entonces quería notar, a pesar de que hay varias también lecciones ahí, la vida dura del Señor Jesucristo forjó su carácter. Forjó su carácter para precisamente esa vida dura, esos trabajos duros, lo prepararon para llevar también un ministerio público en las cosas de Dios. Puedo ver entonces de los 12 a los 30 años una vida de diaconado en la parte material, y de los 30 hasta los 33 ya una vida dedicada a la obra del Señor, predicando el Evangelio y haciendo todas las señales y milagros que se describen en los Evangelios y en la palabra de Dios. Pero es así, una vida dura forja carácter también fuerte para desempeñarse en la vida. La vida no es sencilla, la vida no es color de rosa. La vida, como se describe ciertamente en la palabra de Dios, es como un valle de sombra de muerte. Hay que experimentar dolores y sufrimientos, y el Señor sí que fue un varón experimentado en quebrantos, en sufrimientos, desde su nacimiento y pasando por su vida temprana, sus amenazas de muerte desde que era un bebé, su nacimiento en un humilde pesebre siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ahí estuvo entre las bestias, entre las ovejas y las vacas tal vez, pero todos ellos forjaron un carácter fuerte, una vida preparada para la obra del Señor. Qué bueno es crecer en el conocimiento del Señor para ver su vida y ver cómo estas cosas también van forjando carácter, y cómo a veces nosotros nos quejamos de cosas que son sencillas, que no tienen razones de quejas, pero nosotros nos quejamos tanto, y viendo la vida del Señor uno dice cómo sufrió el Señor. Aún si miramos en la cruz, esa vergonzosa cruz fue
un instrumento de tortura tan grande, un sufrimiento tan grande, pero esa fue la vida del Señor, de ese varón perfecto, de esa sangre preciosa, como decía, y nos acordamos. Aquí finalizo ya se me ha pasado mucho el tiempo y ofrezco disculpas, pero dice que María guardaba estas cosas y meditaba en su corazón, que nosotros también podamos guardar la palabra de Dios, meditarla, seguirla rumiando en nuestros corazones y pueda tener el efecto en nuestra vida, en nuestro carácter que tiene tal vez muchos defectos por ahora y que necesita ser vidas transformadas, mirando la vida precisamente del Señor Jesucristo. Como María guardaba estas cosas en su corazón, nosotros también guardar las enseñanzas, guardar la enseñanza del hermano que me antecedió y cómo hablaba, ¿no?, de esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de esas promesas preciosas precisamente que se hablan en la palabra de Dios, de esa fe preciosa, de esa roca preciosa que es Cristo, que nuestro aprecio por Él crezca cada día más mirándole a través de las Escrituras, mirando una vida tan dura, tan contexto familiar, tan fuerte, pero así se desarrolló y no fue excusa para el Señor para alejarse, sino fue más bien algo que sobreabundó para beneficio de su crecimiento en sabiduría, en carácter, en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué bueno, entonces nos quedamos con estas sencillas enseñanzas en la vida, en el contexto familiar de nuestro Señor Jesucristo.